La noche que intenté recordar mi nombre, él estaba preparando café en la cocina. Podía escuchar el sonido metálico de la cuchara contra la taza, ese ritmo constante que había aprendido a temer más que cualquier grito. Estaba frente al espejo del baño, mirando a una extraña. Tenía mi cara, pero sus ojos. Tenía mi boca, pero sus palabras. Mis manos temblaban mientras trataba de recordar quién era yo antes de que él decidiera quién debía ser. No hubo golpes. Nunca los hubo. Eso es lo que hace que nadie entienda. Eso es lo que hace que mi propia madre me mire con esos ojos que dicen exagerada, dramática, ingrata, porque Mateo nunca levantó una mano. Mateo era perfecto en papel. Mateo me amaba tanto que quería protegerme de todo, incluso de mí misma. Sobre todo, de mí misma. Esa noche, mientras el aroma del café subía por las escaleras como una advertencia, yo sostenía un pedazo de papel. Era una foto vieja, de hace 3 años. Una chica con el cabello rojo, riendo, con un vestido que él nunca habría aprobado. Yo no recordaba haberme reído así. No recordaba haber elegido ese color de cabello. No recordaba haber sido esa persona que miraba a la cámara con tanta seguridad. Amor, el café está listo. Su voz atravesó la puerta cerrada. Dulce, siempre dulce. Como miel envenenada. Escondí la foto en el fondo del cajón, entre las toallas que él había doblado perfectamente esa mañana. Todo en su lugar. Todo como él decidía, incluyéndome a mí. Cuando bajé las escaleras, él sonreía y yo también sonreí. Porque eso era lo que Valeria hacía. La Valeria que él había creado, la que existía solo para él. La que había olvidado que alguna vez tuvo otro nombre, otra risa, otra vida. Mi nombre es Valeria Sánchez. O al menos, eso es lo que dice mi identificación. Tengo 28 años. Vivo en un departamento impecable en La Condesa. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica freelance. Y llevo 4 años en una relación que todos envidian. Mateo y Valeria. La pareja perfecta. El amor que todos quieren. La historia que nadie cuestiona. Pero hay algo que necesitas saber antes de que sigas escuchando. Algo que quizás te haga cerrar este video. Pensar que estoy loca. O peor aún, que estoy siendo injusta con un hombre que solo me ama demasiado. Y está bien. Yo también lo pensé durante mucho tiempo. Yo también creí que el problema era yo, que era demasiado sensible, demasiado difícil, demasiado rota para entender lo que era el amor verdadero. Hoy voy a contarte cómo un hombre puede destruirte sin tocarte, cómo puedes perder tu nombre sin que nadie te lo quite, cómo puedes convertirte en una prisionera en tu propia piel. Y quiero que me digas algo. ¿Dónde estás viendo esto? ¿Estás sola en tu cuarto? ¿En el trabajo? ¿Escondida en el baño mientras él cree que estás en la ducha? Porque si hay algo que aprendí, es que las jaulas más peligrosas son las que no tienen barrotes. Esta no es una historia de amor. Nunca lo fue. Aunque me tomó años entenderlo. Esta es una historia sobre cómo alguien puede reescribir tu realidad palabra por palabra, decisión por decisión, hasta que ya no recuerdas qué partes de ti eran reales y cuáles fueron plantadas en tu cerebro como semillas envenenadas. Es la historia de cómo Mateo nunca me golpeó, pero me rompió en 1000 pedazos que él mismo acomodó como quiso. Te voy a contar todo, desde el principio, desde esa primera noche en el bar de Coyoacán, donde pensé que había encontrado al hombre de mis sueños, hasta la noche frente al espejo, cuando finalmente me atreví a preguntarme, ¿quién soy yo cuando él no está mirando? Pero tengo que advertirte, esta historia no es fácil de escuchar, porque tal vez, solo tal vez, reconozcas algo. Y eso duele más que cualquier golpe. Lo conocí un viernes de octubre. Yo era otra persona entonces. Literalmente. Mi nombre era Val, con acento en la libertad. Tenía el cabello corto y rojo. Usaba botas militares con vestidos florales. Y mis amigas me decían que mi risa era demasiado escandalosa para un lugar elegante. Me encantaba. Todo de mí me encantaba. Esa seguridad irreverente de los 24 años, cuando crees que el mundo es tuyo y que nadie puede decirte quién debes ser. El bar se llamaba La Bicicleta, uno de esos lugares hipsters en Coyoacán, donde todos pretenden ser artistas y los meseros te juzgan por tu orden de mezcal. Yo estaba con Sofía y Carmen, mis amigas desde la universidad. Reíamos tan fuerte que la gente volteaba. No nos importaba. Esa noche yo llevaba un vestido vintage amarillo que había encontrado en la Lagunilla,
con mis botas negras y un labial rojo que Carmen dijo que me hacía ver peligrosamente hermosa. Mateo estaba en la barra, alto, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, camisa blanca impecable, pantalones grises que gritaban «Tengo mi vida resuelta». Cuando nuestras miradas se cruzaron, él sonrió. No fue una sonrisa de conquista barata, fue una sonrisa que decía «Te estoy estudiando y me gusta lo que veo». Debí haber corrido. Se acercó con una confianza tranquila, sin las tonterías típicas de «vienes seguido» o «tus ojos son hermosos». Solo dijo «Perdón por interrumpir, pero escuché tu risa desde el otro lado del bar y pensé que alguien que se ríe así debe tener historias increíbles». Sofía me dio un codazo. Carmen levantó las cejas. Yo me sonrojé como idiota. Hablamos toda la noche. Mateo era arquitecto. Tenía 32 años. Vivía solo en un departamento que él mismo había diseñado. Hablaba de sus viajes a Europa, de su amor por el cine francés, de cómo buscaba a alguien real en un mundo de superficialidad. Me preguntó por mi trabajo como diseñadora, por mis sueños, por qué había elegido el rojo para mi cabello. Porque me da la gana, le dije. Él se rió. Me encanta eso de ti. Esa libertad. Es rara, es hermosa. Cuando el bar cerró, caminamos por las calles de Coyoacán. Solo nosotros dos. Mis amigas se habían ido con la promesa de que les mandaría mensaje cuando llegara a casa. Mateo me tomó de la mano en algún momento y se sintió natural, como si nuestras manos hubieran estado esperando ese momento. Hablamos de todo y de nada. Él me contó sobre su familia en Guadalajara, sobre su padre arquitecto también, sobre cómo había llegado a la Ciudad de México buscando ser su propia persona. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo mientras nos sentábamos en una banca frente a la parroquia. Encontrar a alguien que te vea de verdad, no tu trabajo, no tu apariencia, no lo que puedes darles, solo tú. Me miró a los ojos con una intensidad que me hizo temblar. Siento que tú me ves. Y yo te veo a ti, Valeria. Fue la primera vez que usó mi nombre completo. Yo siempre había sido Val, pero cuando él dijo Valeria, sonó como algo precioso, como algo que valía la pena ser. Nos besamos esa noche. Fue perfecto. Fue todo lo que una primera cita debe ser. Cuando finalmente me subí al Uber, le mandé mensaje a mis amigas. Chicas, creo que acabo de conocer al indicado. Sofía respondió con emojis de corazones. Carmen me dijo, cuidado, suena demasiado bueno para ser verdad. Le respondí, ay Carmen, no seas amargada, no todos los hombres son malos. Ojalá hubiera escuchado esa advertencia. Ojalá hubiera entendido que Carmen tenía razón. Los siguientes 3 meses fueron mágicos. Mateo era atento sin ser asfixiante. Me mandaba mensajes buenos días con fotos de su café. Me enviaba canciones que le recordaban a mí. Planeaba citas sorpresa, cenas en azoteas, picnics en Chapultepec, noches de películas francesas en su departamento perfecto. Me presentó a sus amigos, todos tan educados y exitosos como él. Yo me sentía afortunada, elegida, especial, pero hubo señales, pequeñas, tan pequeñas que ni siquiera las registré como advertencias. La primera vez que me sugirió que mi risa era un poco escandalosa para un restaurante elegante. La forma en que fruncía el ceño cuando yo usaba mis botas militares. Cómo me decía que mi cabello rojo era interesante, pero que el castaño sería más elegante, más maduro, más acorde a tu verdadera belleza. Cómo lentamente empezó a opinar sobre mi ropa, mis amigas, mis horarios. Un día, 3 meses después de conocernos, estábamos en su departamento. Yo llevaba puesta una de mis camisetas favoritas, una negra con el logo de una banda de rock que me encantaba. Él me miró y dijo, amor, ¿no crees que ya es hora de madurar un poco tu estilo? Tienes 28 años. Las camisetas de bandas son para adolescentes, lo dijo con una sonrisa, con amor, como si me estuviera haciendo un favor, como si me estuviera ayudando a ser mejor. Me gusta esta camiseta, le dije, sintiendo una incomodidad extraña en el estómago. Él se acercó, me abrazó, besó mi frente. Lo sé, mi amor, y te ves linda. Pero yo sé que tú eres más que eso. Eres sofisticada, inteligente, hermosa. Tu exterior debe reflejar eso. Déjame ayudarte a verte como yo te veo. Perfecta. Y yo, como idiota, pensé que era romántico.
Pensé que tenía suerte de tener a alguien que me viera con tanto potencial. Esa fue la primera decisión que tomó por mí. Mi ropa. No me di cuenta de que era una decisión. Pensé que era un consejo. Pensé que era amor. No sabía que estaba cediendo el primer pedazo de mí misma. El primero de miles. 6 meses después de conocer a Mateo, ya no usaba mis botas militares, ni mis vestidos vintage de la Lagunilla, ni mis camisetas de bandas. Mi closet había sido actualizado completamente. Mateo me había llevado de compras a Polanco, a las tiendas donde él compraba su ropa perfecta. Invierte en piezas clásicas, amor. Calidad sobre cantidad. Así es como la gente exitosa se viste. Me compró blusas de seda, pantalones de vestir, vestidos minimalistas en colores neutros. Beige, blanco, negro, gris. ¿Y los colores? Le pregunté mientras él seleccionaba otra blusa color crema. Él sonrió con esa paciencia que usaba cuando sentía que yo estaba siendo infantil. Los colores chillantes son para llamar la atención, Valeria. Tú no necesitas eso. Tu belleza habla por sí sola. La elegancia está en la sutileza. Lo dijo como si fuera un cumplido. Y yo lo tomé como tal. Empaqué mis vestidos de colores en cajas que guardé en el fondo del closet. Por si acaso, me dije. Nunca volví a abrirlas. Mi cabello fue lo siguiente. Mateo llevaba semanas sugiriendo que el rojo estaba deslavándose feo y que el castaño natural sería más profesional. Una noche, mientras veíamos una película, pasó sus dedos por mi cabello y dijo: ¿sabes? Tengo una amiga que es estilista increíble, la mejor de la ciudad. Le dije que me hiciera un favor y te apartara una cita. Mañana a las 4. Es mi regalo para ti, amor. No fue una pregunta. Fue un plan ya hecho. Mateo, me gusta mi cabello así, le dije, sintiendo esa incomodidad creciendo en mi pecho. Él pausó la película. Se volteó hacia mí con esos ojos que siempre parecían ver dentro de mi alma. Mi amor, ¿confías en mí? Asentí. Por supuesto que confiaba en él. Yo veo tu verdadera belleza. Esa chica que estás destinada a ser. Exitosa, sofisticada, admirada. El cabello rojo era divertido para la Valeria de antes, pero ahora estás evolucionando. Déjame ayudarte en ese proceso. Al día siguiente estaba en el salón de belleza más caro donde había estado en mi vida. La estilista, Mónica, ya tenía instrucciones de Mateo. Él me dijo exactamente lo que quiere para ti, me dijo mientras mezclaba el tinte. Castaño oscuro, natural, elegante. Va a quedar hermosa. 3 horas después, yo era castaña. Me miraba en el espejo y veía a una extraña, una versión más adulta, más seria, más apropiada de mí. Mateo estaba esperándome afuera. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Ahí está mi Valeria verdadera, dijo, abrazándome. Eres perfecta. Sabía que estaba ahí debajo de ese rojo rebelde. Me besó frente a todos en el salón. Y yo debí sentirme hermosa, debí sentirme amada. Pero algo dentro de mí se sintió apagado, como si hubieran bajado el volumen de mi propia voz. Le mandé una selfie a Sofía y Carmen. Sofía respondió: «Wow, te ves diferente». Carmen respondió: «¿Tú elegiste ese color?». No les respondí. Las amigas fueron el siguiente cambio. Mateo nunca dijo: «No quiero que veas a tus amigas». Eso hubiera sido obvio. Eso hubiera sido una bandera roja que hasta yo habría visto. No. Mateo era más inteligente que eso. Mateo usaba preocupación. Mi amor, ¿Sofía siempre toma tanto? Hoy la vi en su Instagram y estaba con un vaso de vino en cada foto. Me preocupa que te influencie. Oh, Carmen es muy negativa, ¿no crees? Cada vez que salimos con ella, solo habla de lo terrible que son los hombres. No quiero que esa energía te afecte. Al principio, yo defendía a mis amigas. Sofía solo estaba celebrando su cumpleaños. Carmen ha tenido malas experiencias. Tiene derecho a estar molesta. Pero Mateo tenía una forma de plantar dudas. Claro, amor. Yo no estoy diciendo que sean malas personas. Solo me preocupa que no sean las mejores influencias para esta etapa de tu vida. Tú estás creciendo, evolucionando, y a veces las amistades que teníamos cuando éramos más jóvenes no crecen con nosotros. Poco a poco, las salidas con ellas se volvieron menos frecuentes. Mateo siempre tenía una cena planeada cuando ellas me invitaban a salir, o un evento de trabajo al que realmente necesitaba que lo acompañara, o simplemente me decía:
¿De verdad quieres ir a un bar ruidoso cuando podríamos tener una noche tranquila aquí? Solo tú y yo. Y yo elegía quedarse con él, porque él me hacía sentir especial, porque él había planeado algo especial, porque él me necesitaba. Sofía y Carmen empezaron a mandarme menos mensajes. Las pocas veces que nos veíamos, yo notaba sus miradas, la forma en que estudiaban mi ropa nueva, mi cabello castaño, la forma en que yo revisaba mi teléfono constantemente, esperando mensajes de Mateo. ¿Estás bien, Val?, me preguntó Carmen una tarde en un café. Yo sonreí. Sí, ¿por qué? Ella vaciló. Es que te ves diferente, actúas diferente. Estoy feliz, le dije. Estoy enamorada. Mi trabajo también cambió. Yo había sido freelance desde que salí de la universidad, trabajando para diferentes clientes, con horarios flexibles, desde cafés o mi departamento. Me encantaba esa libertad, pero Mateo empezó a sugerir que necesitaba más estructura, amor. Trabajar desde cafés es un poco inmaduro, ¿no crees? Los profesionales serios trabajan desde oficinas en casa, con horarios establecidos. Me ayudó a montar una oficina en mi departamento. Me compró un escritorio caro, una silla ergonómica, organizadores perfectos. Tu horario debería ser de 9 a 6, como un trabajo real, me dijo. Y deberías especializarte en un solo tipo de clientes. Las empresas corporativas pagan mejor. Olvídate de esos proyectos pequeños de bandas y cafés locales. Eso es para principiantes. Yo había amado trabajar con esas bandas locales, esos cafés, esos proyectos pequeños con alma. Pero Mateo tenía razón. Las empresas corporativas pagaban mejor. Y él estaba ayudándome a ser más profesional, más exitosa. Un día me di cuenta de que había rechazado un proyecto de una galería de arte local porque no era lo suficientemente prestigioso según Mateo. La galería era de una amiga de la universidad que siempre había admirado mi trabajo. Le dije que estaba muy ocupada. Ella me respondió: Val, ¿qué te pasó? Tú eras la primera en emocionarse por proyectos creativos. Ahora solo trabajas para bancos y corporativos. Le dije que estaba creciendo, evolucionando, siendo más profesional. 9 meses después de conocer a Mateo, me mudé a su departamento. Él lo sugirió una noche mientras cenábamos. ¿Para qué pagar 2 rentas cuando podrías vivir aquí? Conmigo. Como debe ser, tenía sentido. Era práctico. Era romántico. Era el siguiente paso lógico. Mi familia estaba feliz. Por fin encontraste a un hombre serio, mija. Mis amigas... Bueno, para entonces ya casi no hablaba con ellas. Empacar mi departamento fue extraño. Todo lo que era mío no cabía en la estética del departamento de Mateo. Mis pósters, mis libros desordenados, mis plantas locas en macetas desparejas. No te preocupes, amor, me dijo Mateo mientras yo miraba mis cosas en cajas. Vamos a donar lo que no necesites. Empezar fresco, empezar como nosotros. Doné el 70% de mis pertenencias, incluyendo esas cajas en el fondo del closet con mis vestidos de colores. Ya no los vas a usar, dijo Mateo. Y tenía razón. Ya no era esa chica. Mi primer día viviendo con Mateo oficialmente, él me mostró mi espacio en el departamento. Un escritorio en la esquina de la sala, perfectamente organizado, con todo lo que necesitaba para trabajar. Aquí trabajarás, amor, con vista a la ciudad, perfecta iluminación, y yo estaré cerca si necesitas algo. Sonaba considerado. Sonaba romántico. No entendí hasta semanas después qué significaba que él siempre estaría observando. Siempre. Presente. Esa noche, mientras me acostaba en nuestra cama, en nuestro departamento, con nuestras rutinas perfectamente planificadas por él, me di cuenta de algo aterrador. No recordaba la última vez que había tomado una decisión por mi cuenta. No recordaba cuándo había sido la última vez que dije, quiero esto, sin esperar su aprobación. No recordaba quién era yo antes de ser nosotros, pero me dije a mí misma que eso era amor, que eso era compromiso, que eso era madurar. No sabía que acababa de cerrar la puerta de mi propia jaula y que Mateo tenía la única llave. Vivir con Mateo era como existir en una obra de teatro, donde él era el director, y yo había olvidado que alguna vez tuve un guión propio. Cada mañana comenzaba igual. Él se levantaba a las 6, preparaba café exactamente como a él le gustaba, y esperaba que yo bajara a las 7 en punto. No con alarma,
no con exigencia, solo con esa mirada de decepción si llegaba a las 7:05. Amor, la puntualidad es respeto. Y tú me respetas, ¿verdad? Las rutinas se volvieron sagradas. Desayuno a las 7:15. Trabajo de 9 a 6 sin excepción. Comida a las 2 en punto, que él preparaba porque, mi amor, tú trabajas tanto, déjame cuidarte. Cena a las 8. Televisión hasta las 10. Cama a las 10:30. Fin de semana. Mercado los sábados a las 9 de la mañana. Comida con su familia los domingos a las 3. Todo medido, todo controlado, todo perfecto. Al principio pensé que era organización. Pensé que era un hombre responsable que tenía su vida en orden, pero lentamente empecé a notar que cuando yo sugería cambios, aunque fueran mínimos, él se ponía tenso. ¿Por qué querrías cambiar algo que funciona tan bien? Me decía con esa voz suave que hacía que yo me sintiera tonta por siquiera preguntar. El caos es para gente que no sabe lo que quiere. Nosotros sabemos. Nosotros somos mejores que eso. Un sábado, 2 meses después de mudarme, quise ir al mercado de Coyoacán en lugar de nuestro Superama habitual. Extrañaba caminar entre los puestos, el ruido, el desorden hermoso de los mercados mexicanos. Mateo, ¿y si vamos al mercado de Coyoacán? Hace tanto que no voy. Él estaba revisando su iPad, planeando la lista del súper, con esa precisión militar que usaba para todo. Levantó la mirada. No estaba enojado, estaba decepcionado. Valeria, dijo mi nombre completo. Siempre usaba mi nombre completo cuando estaba a punto de enseñarme algo. Los mercados locales son pintorescos, sí, pero no son higiénicos. Tú sabes que tengo un estómago delicado. ¿Por qué querrías arriesgar nuestra salud por nostalgia? La forma en que dijo nostalgia hizo que sonara como una enfermedad, como algo de lo que debía avergonzarme. Además, continuó, ya tenemos nuestra rutina. ¿Por qué complicar algo que funciona? Fuimos al Superama. Como siempre, compró exactamente lo que estaba en la lista. Como siempre, yo empujaba el carrito, callada, sintiendo algo pesado en el pecho que no podía nombrar. Cuando pasamos por la sección de vinos, tomé una botella de vino tinto que me gustaba. Mateo la miró. Ese vino es muy ácido para ti, amor. Te da acidez. ¿Recuerdas? No lo recordaba, pero él parecía tan seguro. Puso la botella de vuelta y escogió otra. Este es mejor para ti. Más suave, más refinado. Esa noche, mientras tomábamos el vino que él había elegido, que honestamente no me gustaba tanto, me di cuenta de algo. Ya no sabía cuáles eran realmente mis gustos y cuáles eran los que él había decidido que debía tener. ¿De verdad me daba acidez ese vino? ¿O él lo había dicho tantas veces que mi cuerpo había aprendido a reaccionar así? ¿Realmente prefería el café sin azúcar? ¿O era porque él decía que el azúcar era veneno? ¿Me gustaba la música clásica que poníamos todas las noches? ¿O extrañaba el rock que solía escuchar? Las visitas a su familia los domingos eran su propio tipo de tortura. Los padres de Mateo, don Rodrigo y doña Beatriz, vivían en Polanco, en una casa que parecía museo. Todo impecable, todo caro, todo perfecto. Doña Beatriz me miraba con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Valeria, qué gusto verte. Mateo nos cuenta que ahora trabajas con clientes más serios. Qué bueno, uno debe aspirar siempre a más. Era un cumplido envenenado. Siempre lo eran. Mateo con su familia era diferente, más rígido, más formal, como si incluso él estuviera actuando. Su padre hablaba de negocios, de inversiones, de el tipo correcto de gente. Su madre criticaba a los vecinos, a las empleadas domésticas, a cualquiera que no cumpliera sus estándares imposibles, y Mateo asentía, sonreía, le seguía el juego. Sí, papá, tienes razón. Exactamente, mamá. Como siempre. Un domingo, su madre me llevó aparte mientras los hombres hablaban de política. Valeria, querida, dijo mientras me servía té en una taza de porcelana carísima. Mateo nos ha dicho que estás pensando en casarse pronto. Yo no había pensado en eso. Mateo y yo nunca habíamos hablado de matrimonio. No hemos hablado de fechas ni nada específico. Ella sonrió con esa sonrisa que me hacía sentir pequeña. Claro, pero cuando llegue el momento, espero que entiendas lo afortunada que eres. Los hombres como mi hijo son raros. Saben lo que quieren. Saben cómo guiar a una mujer para que sea su mejor versión. Esa noche,
En el auto de regreso, le mencioné a Mateo lo que su madre había dicho sobre el matrimonio. Él no pareció sorprendido. Ah, sí, le dije que estábamos considerándolo. Mi corazón empezó a latir rápido. Mateo, nosotros no hemos hablado de eso. Él me miró de reojo mientras manejaba. ¿No es obvio? Vivimos juntos. Eres parte de mi vida, de mi familia. El matrimonio es el siguiente paso lógico. ¿O no quieres casarte conmigo? La forma en que lo dijo hizo que cualquier duda pareciera un rechazo total. No, yo sí quiero. Algún día. Solo pensé que hablaríamos antes de decirle a tu familia. Él suspiró. Ese suspiro que usaba cuando yo estaba siendo difícil. Valeria, mi familia es importante para mí. Y tú eres importante para mí. Por supuesto que les menciono mis planes contigo. ¿Por qué tendría que ser un secreto? Tenía razón. ¿Por qué me molestaba? ¿Por qué sentía que algo estaba mal? Perdón, le dije. Tienes razón. Él sonrió. Puso su mano sobre la mía. Lo sé, amor. Siempre la tengo. Mi teléfono se había convertido en un problema sin que yo me diera cuenta. Mateo nunca me lo quitó. Nunca me exigió las contraseñas. Eso hubiera sido obvio. En lugar de eso, él normalizó el hecho de que las parejas saludables no tienen secretos. Empezó dejando su teléfono desbloqueado por todos lados. Mira, amor, yo no tengo nada que ocultar. Mi teléfono es tu teléfono. Y con esa generosidad falsa, creó la expectativa de que yo hiciera lo mismo. ¿Por qué tienes contraseña en tu teléfono si no tienes nada que ocultar? Me preguntó una noche mientras yo revisaba mis mensajes. Lo dijo jugando, riendo, como si fuera una broma, pero había algo en su tono, algo que me hizo sentir culpable de algo que no había hecho. No es por ocultar nada, solo es privacidad normal. Él se puso serio. Amor, la privacidad es para gente que tiene secretos. Nosotros somos un equipo. ¿Qué podrías tener en ese teléfono que yo no pueda ver? Eventualmente, cedí, quité la contraseña, y con eso, él empezó a revisar mi teléfono casualmente. Oh, te mandó mensaje Sofía. ¿Siguen hablando? Vi que buscaste trabajos freelance en otras plataformas. ¿No estás contenta con tus clientes actuales? ¿Quién es este número que te llamó 3 veces? Cada pregunta sonaba inocente. Cada pregunta era una prueba. Cada pregunta me hacía sentir como si tuviera que justificarme. Empecé a autocensurarme. Borraba mensajes antes de que él pudiera verlos. No porque fueran inapropiados, sino porque no quería explicarlos. No quería ver esa mirada de decepción. No quería escuchar por qué no me dijiste. Mi teléfono pasó de ser mi conexión con el mundo a ser otra cosa que él monitoreaba. Otra cosa que él controlaba sin nunca pedirlo explícitamente. Una tarde estaba trabajando cuando recibí un mensaje de Carmen. Hacía meses que no hablábamos. Val, ¿estás bien? Te extraño. Sofía también te extraña. ¿Podemos vernos? Miré el mensaje por largo rato. Quería responder. Quería decir, sí, las extraño también, pero sabía que Mateo vería el mensaje. Sabía que preguntaría. Sabía que encontraría alguna razón para que no las viera. Alguna cena importante, algún plan ya hecho, alguna forma de hacerme sentir mal por elegir a mis amigas sobre él. Borré el mensaje sin responder. Carmen me marcó. Dejé que entrara el buzón. Después bloqueé su número. No porque quisiera, sino porque era más fácil que explicarle a Mateo por qué mi amiga negativa seguía intentando contactarme. Esa noche lloré en la ducha. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que algo dentro de mí estaba muriendo y yo estaba ayudando a matarlo. Mateo empezó a reescribir nuestros recuerdos. Al principio pensé que simplemente recordaba las cosas diferente, pero después me di cuenta de que era sistemático. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Tú llevabas ese vestido beige hermoso. Mi vestido había sido amarillo, brillante, imposible de confundir. No, amor, era amarillo. Él frunció el ceño. No, Valeria, era beige. Lo recuerdo perfectamente porque pensé, qué elegante se ve. Y lo dijo con tanta seguridad que empecé a dudar de mi propia memoria. Pasó con otras cosas. ¿Recuerdas cuando decidiste teñirte el cabello de castaño? Estabas tan emocionada. Yo no había estado emocionada. Había estado nerviosa, insegura, pero él recordaba emoción. ¿Recuerdas cuando tú sugeriste mudarte aquí? Dijiste que tu departamento era muy pequeño para 2. Yo no había sugerido nada. Él lo había planeado todo, pero cuando lo confrontaba,
Él me miraba confundido. Amor, ¿estás bien? Tu memoria últimamente está terrible. Deberías dormir más. Y así, lentamente, mi realidad fue reescrita. Mis recuerdos fueron reemplazados por los suyos. Las decisiones que él había tomado por mí se convirtieron en decisiones que nosotros habíamos tomado juntos. Los cambios que él había exigido se convirtieron en evoluciones que yo había querido. Y cuando yo intentaba recordar la verdad, mi propia mente me traicionaba, porque él lo decía con tanta convicción, porque después de escucharlo 50 veces, empezaba a sonar verdadero. Una noche, mirándome en el espejo del baño después de que él se durmiera, intenté recordar quién era yo antes de él. Val, la chica del cabello rojo, la chica de la risa escandalosa, la chica que diseñaba logos para bandas locales y usaba botas militares. Cerré los ojos e intenté visualizarla, pero la imagen era borrosa, como una foto vieja deslavándose, como si esa chica nunca hubiera existido realmente, como si siempre hubiera sido esta Valeria de cabello castaño, ropa beige, vida perfectamente organizada. Amor, ¿estás bien? La voz de Mateo desde la cama me sobresaltó. Sí, ya voy. Me miré una última vez en el espejo. La extraña me devolvió la mirada, y por primera vez, una pregunta aterradora cruzó mi mente. ¿Y si esta extraña era quien yo realmente era? ¿Y si Val había sido la mentira y Valeria era la verdad? ¿Y si Mateo tenía razón todo este tiempo? Me metí a la cama. Él me abrazó. Te amo, me susurró. Te amo tal como eres. Y yo quise creerle. Necesitaba creerle, porque si él estaba equivocado sobre quién era yo, entonces significaba que yo había perdido mi identidad, y esa verdad era demasiado aterradora para enfrentarla. Desperté una mañana y me di cuenta de que no tenía a nadie más que a Mateo. No fue dramático. No hubo un momento donde él dijera, no puedes hablar con nadie más. Fue gradual, tan gradual que no lo vi venir hasta que ya era demasiado tarde. Carmen me había bloqueado después de meses de ignorar sus mensajes. Sofía había dejado de intentarlo. Mis otros amigos de la universidad simplemente asumieron que había cambiado y siguieron con sus vidas. Mi familia era la única conexión que me quedaba con el mundo exterior. Pero incluso eso, Mateo lo había infiltrado. Las llamadas con mi mamá siempre terminaban con ella diciendo, Mateo tiene razón, mi hija, o qué suerte tienes de tener un hombre que te guía. Él había construido una imagen tan perfecta de sí mismo con mi familia que cualquier cosa que yo dijera en su contra sonaría como ingratitud, como locura, como si yo fuera el problema. Mi mamá me llamó un martes por la tarde. Yo estaba trabajando, como siempre, en mi escritorio perfecto con vista a la ciudad que ya no veía. Mija, tu tía Gloria va a hacer una carne asada el sábado. Toda la familia va a estar. ¿Vienes? Mi corazón saltó. Mi tía Gloria. Su casa caótica llena de primos gritando. La música norteña, las tortillas recién hechas. El desorden hermoso de mi familia mexicana que Mateo despreciaba elegantemente. Sí, mamá, claro que voy. Escuché a Mateo moverse detrás de mí. Había estado trabajando en su iPad en el sofá. Volteé. Él me miraba con esa expresión que había aprendido a temer. No enojo, decepción. Amor, dijo suavemente después de que colgara. El sábado, mi estómago se hundió. Es la carne asada de mi tía. Él suspiró. Ese suspiro. Valeria. Acordamos ir a ver ese departamento que podríamos comprar. El agente solo tiene disponibilidad el sábado. ¿Qué departamento? No me dijiste nada. Él frunció el ceño. Sí te dije. Hace una semana, cuando estábamos cenando. Te mostré las fotos. ¿No recuerdas? Intenté recordar. Había habido tantas cenas, tantas conversaciones. ¿Me había dicho? ¿Me había mostrado fotos? Mi memoria era terrible últimamente. O al menos eso era lo que él siempre decía. Yo no recuerdo, pero puedo llamar a mi mamá y decirle que llegaré tarde. O tú puedes ir solo a ver el departamento. La expresión de Mateo cambió. Se puso de pie, caminó hacia mí, se arrodilló frente a mi silla como si estuviera a punto de proponerme matrimonio. Tomó mis manos. Mi amor. Su voz era suave, preocupada. Este departamento es para nosotros, para nuestro futuro, para la familia que vamos a construir. ¿Cómo puedo ir solo? Esto es algo que tenemos que decidir juntos. Sonaba tan razonable, tan romántico, tan considerado. Pero mi familia... Empecé.
Él apretó mis manos. Tu familia va a tener 100 carne asadas más. Este departamento no va a estar disponible para siempre. Además, su voz se volvió más seria. Necesito que seas honesta conmigo. ¿Realmente quieres pasar un sábado entero escuchando a tus tíos borrachos discutir de política mientras tus primas hablan de chismes? ¿Esa es la Valeria que eres ahora? La forma en que lo dijo hizo que la carne asada sonara patética. Hizo que mi familia sonara patética. Hizo que extrañarlos me hiciera sentir patética. Llamé a mi mamá y le dije que no podía ir. Ella estaba decepcionada pero comprensiva. Mateo y tú están construyendo su futuro, mija. La familia entiende. ¿Entendían? ¿O simplemente se habían acostumbrado a mi ausencia? El sábado fuimos a ver el departamento. Era hermoso. Perfecto. Exactamente el tipo de lugar que Mateo amaría. Ventanas enormes, cocina minimalista, 2 baños, una vista increíble. ¿Qué piensas?, me preguntó el agente inmobiliario. Antes de que pudiera responder, Mateo dijo: nos encanta. Es perfecto para nosotros. ¿Verdad, amor? Me miró esperando confirmación. Asentí. Sí, es hermoso. Y lo era. Pero también era otro paso más lejos de quien yo había sido. Otro paso más profundo en la vida que él había diseñado para mí. Esa noche, mientras él celebraba con champaña nuestra decisión de hacer una oferta por el departamento, yo me preguntaba si mi familia lo había pasado bien en la carne asada, si habían preguntado por mí, si me habían extrañado. El trabajo se convirtió en mi única conexión con el mundo exterior. Pero incluso eso, Mateo lo supervisaba. ¿Con quién estás hablando?, preguntaba cuando yo estaba en una videollamada con un cliente. ¿Por qué te ríes tanto? Si un cliente hombre era demasiado amigable en los emails, Mateo lo notaba. Este cliente, Roberto, usa muchos emojis en sus emails. Parece un poco inapropiado. No era inapropiado. Era solo amigable. Pero Mateo plantaba la duda. Eventualmente, dejé de trabajar con clientes hombres si podía evitarlo. Dejé de reírme en las videollamadas. Mantenía todo profesional, frío, distante, porque era más fácil que explicar. Era más fácil que ver esa expresión en el rostro de Mateo. Esa expresión que decía: estás haciendo algo malo y ambos lo sabemos. Mi mundo se fue encogiendo, de una ciudad entera a un departamento. De un departamento a una habitación. De una habitación a una silla frente a una computadora. De una computadora a solo Mateo. Una tarde, mientras trabajaba, recibí un email de una antigua compañera de la universidad, Daniela. Val, ¿cómo estás? Hace siglos que no sé de ti. Algunas de las chicas y yo vamos a reunirnos la próxima semana para ponernos al día. ¿Te nos unes? Te extrañamos. Leí el email 3 veces. Sentí algo despertarse dentro de mí, algo viejo, algo que reconocía como mío. Ganas de reír con ellas, de recordar quién era yo antes, de escapar, aunque fuera por una tarde. Mateo estaba en la cocina preparando la comida. Podía escuchar el sonido metódico del cuchillo contra la tabla de picar. Respiré profundo y fui hacia él. Amor, recibí un email de unas amigas de la universidad. Van a reunirse la próxima semana. ¿Puedo ir? Él no dejó de picar. No volteó. ¿Qué día? Jueves en la tarde. Siguió picando. Jueves tenemos cena con los Martínez. Ya confirmamos hace 2 semanas. No recordaba haber confirmado. No recordaba ni quiénes eran los Martínez. ¿Podemos cancelar? Es que hace mucho que no veo a estas amigas. Ahora sí paró. Dejó el cuchillo. Se volteó hacia mí. Su rostro no mostraba enojo. Mostraba algo peor. Desilusión. Profunda, profunda desilusión. Valeria, dijo mi nombre como si fuera una reprimenda. Los Martínez son clientes potenciales muy importantes para mi firma. Les dijimos que asistiríamos. ¿Sabes lo mal que se vería cancelar por... ¿qué exactamente? ¿Chicas con las que no has hablado en años? No son solo chicas, son mis amigas. Mi voz sonó más pequeña de lo que pretendía. Él se acercó, puso sus manos en mis hombros. Amor, mírame. Lo miré. Esas chicas no son tus amigas. Si fueran tus amigas, habrían mantenido contacto. Habrían estado presentes. Ahora que tienen tiempo libre, ¿de repente te recuerdan? Eso no es amistad. Eso es conveniencia. Y tú vales más que ser la opción conveniente de alguien.
La forma en que lo explicó tenía sentido. Una lógica retorcida pero convincente. Tal vez tenía razón. Tal vez estas chicas solo me recordaban cuando les convenía. Tal vez yo estaba siendo ingenua al emocionarme. Además, continuó Mateo, esta cena es importante para nosotros, para nuestro futuro. Ese departamento no se va a pagar solo. Necesito que me apoyes en esto. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Por nosotros? Asentí. Por supuesto que podía. Por supuesto que lo haría. Le respondí a Daniela que no podía ir. Ella respondió, «Ay, no. Bueno, la próxima será. Cuídate mucho, Val». Nunca hubo una próxima vez. Daniela dejó de invitar, y yo dejé de ser Val para ella también. El jueves en la noche fuimos a la cena con los Martínez. Fueron 3 horas de conversación aburrida sobre inversiones inmobiliarias. Yo sonreí. Asentí en los momentos correctos. Fui la novia perfecta que Mateo necesitaba que fuera. Y cuando llegamos a casa, él me dijo, «Estuviste perfecta esta noche, amor. Estoy orgulloso de ti». Debí sentirme bien. Debí sentirme amada, pero solo me sentí vacía, como una actriz que había olvidado que estaba actuando, como alguien que había interpretado un papel por tanto tiempo que ya no sabía separar el personaje de la persona. Me acosté esa noche y lloré en silencio. Mateo dormía a mi lado, ajeno. O tal vez no tan ajeno. Tal vez él sabía exactamente lo que me estaba haciendo, y tal vez ese era el punto. Mi teléfono se había convertido en una extensión de él. Lo revisaba constantemente. Veía mis búsquedas en Google, mis conversaciones de trabajo, todo. Y yo había normalizado esto. Había aceptado que las parejas saludables comparten todo. Pero una noche, cuando él estaba en la ducha, tomé mi teléfono y busqué algo que había estado evitando buscar durante meses. Señales de abuso emocional. Los resultados me golpearon como un puñetazo. Aislamiento de amigos y familia. Control de finanzas. Revisión constante del teléfono. Reescritura de recuerdos. Hacerte sentir que estás loca. Hacerte creer que el problema eres tú. Cada palabra en esa lista describía mi vida. Cada punto era algo que Mateo hacía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Borré la búsqueda. Borré el historial. Puse el teléfono exactamente donde estaba. Mateo salió del baño. «¿Todo bien, amor?», me miró con esos ojos que siempre parecían ver dentro de mi alma. «Sí, todo bien». Él sonrió. «Ven a la cama, te extraño». Me acosté a su lado. Él me abrazó, y mientras sentía sus brazos alrededor de mí, brazos que se suponía debían hacerme sentir segura, solo sentí terror. Porque ahora sabía, ahora tenía un nombre para lo que me estaba pasando, pero saberlo no cambiaba nada, porque yo estaba completamente sola, y él era todo lo que me quedaba. Esa fue la noche que entendí la verdad más aterradora. Mateo no necesitaba golpearme para destruirme. Ya lo había hecho. Había matado a Val. Había creado a Valeria. Y ahora, Valeria era tan dependiente de él que la idea de existir sin él era más aterradora que quedarse. Esa es la jaula perfecta. Aquella que construyes tú misma, ladrillo por ladrillo, creyendo que estás construyendo una casa. 3 meses después de esa búsqueda en Google que había borrado con manos temblorosas, yo seguía siendo la Valeria perfecta. Sonreía en los momentos correctos, asentía cuando él hablaba, usaba la ropa que él aprobaba, comía lo que él preparaba. Existía en el espacio que él había diseñado para mí, pero algo había cambiado. Una grieta invisible había aparecido en la fachada perfecta, y cada día, esa grieta se hacía un poco más grande. Empecé a hacer cosas pequeñas, rebeliones microscópicas que Mateo no podía ver, pero que me hacían sentir que todavía existía. Cuando él no miraba, ponía azúcar en mi café. Solo una cucharada, solo para recordarme que yo solía tomar mi café dulce. Cuando trabajaba y él salía a su gimnasio, ponía música de rock en mis audífonos por 5 minutos. Volumen bajo, apenas audible, pero suficiente para recordar que esa música alguna vez me había hecho sentir viva. Una tarde, mientras Mateo estaba en una junta importante que duraría horas, abrí el navegador en modo incógnito. Busqué mi nombre anterior. Val Sánchez. Encontré fotos viejas en redes sociales que había dejado de revisar. Vi a esa chica del cabello rojo riendo en un concierto. Vi a esa chica con sus amigas, todas abrazadas, todas felices.
Vi a esa chica usando esas botas militares con ese vestido amarillo. Y lloré. Lloré porque era como ver a alguien que había muerto. Lloré porque esa chica parecía tan libre. Lloré porque no recordaba cómo se sentía ser ella. Cerré el navegador. Borré el historial 3 veces. Me sequé las lágrimas antes de que Mateo regresara. Pero algo había cambiado. Había visto prueba física de que yo había sido otra persona. No era una memoria falsa. No era algo que él pudiera reescribir. Esas fotos existían. Esa chica había existido. Y si ella había existido alguna vez, significaba que tal vez podría existir de nuevo. Tal vez. La propuesta de matrimonio llegó en nuestro aniversario de 4 años. Mateo lo planeó todo perfectamente, como siempre. Cena en el restaurante más caro de Polanco. Reservación privada en la terraza. Vista a toda la ciudad iluminada. Él estaba impecable en su traje negro. Yo llevaba puesto un vestido beige que él había escogido esa mañana. «Vas a querer verte perfecta en las fotos», había dicho. Como si supiera que habría fotos. Como si todo estuviera ya decidido. Entre el plato fuerte y el postre, él se arrodilló. Sacó una caja de terciopelo. El anillo era enorme. Perfecto. Caro. Todo lo que él era. Valeria, dijo con esa voz que había usado para construir mi jaula. Desde el momento en que te vi, supe que eras la mujer que necesitaba en mi vida. Me has hecho mejor hombre. Te he convertido en mejor mujer. Juntos somos perfectos. Cásate conmigo. Déjame cuidarte para siempre. No fue una pregunta. Fue una declaración disfrazada de propuesta. El restaurante entero estaba mirando. El mesero esperaba con champán. Una pareja en la mesa de al lado grababa con su teléfono. Todos esperaban que yo dijera sí. Todos esperaban que llorara de felicidad. Todos esperaban el final de Cuento de Hadas. Y yo abrí mi boca para decir sí. Porque eso era lo que Valeria haría. Eso era lo que se esperaba. Eso era lo que había sido programada para hacer durante 4 años. Pero las palabras no salieron. Mi boca estaba abierta pero ningún sonido emergía. Mateo seguía sonriendo. Pero vi algo cambiar en sus ojos. Algo oscuro. Algo peligroso. «Amor», dijo, todavía arrodillado, todavía sosteniendo el anillo. El restaurante estaba en completo silencio, todos esperando. Y en ese momento de silencio, escuché algo que no había escuchado en años. Mi propia voz. No la voz de Valeria. La voz de Val, pequeña, asustada, pero mía. Y esa voz dijo, «No». Fue apenas un susurro, pero en ese silencio sonó como un grito. Mateo parpadeó. «¿Qué?» «No», repetí, más fuerte ahora. «No puedo casarme contigo». Su rostro pasó por 5 emociones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, enojo, pánico. Y finalmente, esa máscara de preocupación que usaba cuando necesitaba manipularme. «Amor, estás nerviosa. Es normal. Es un momento grande. Solo respira y...». «No estoy nerviosa», lo interrumpí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «Estoy segura. No puedo casarme contigo, Mateo. No puedo seguir siendo esta persona que tú creaste». Se puso de pie lentamente, el anillo todavía en su mano. «Valeria, estás siendo dramática. Hablemos de esto en casa». Su voz era baja, controlada, pero podía ver la tensión en su mandíbula. «No hay nada que hablar. Me voy». Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me sostuvieron. Tomé mi bolso. Mateo me agarró del brazo. No fuerte, nunca fuerte, pero firme. «No vas a ningún lado. Vas a sentarte. Vas a calmarte. Y vamos a olvidar que esto pasó». Me miró a los ojos con esa intensidad que siempre me había paralizado. Pero algo era diferente. Yo era diferente. Por primera vez en 4 años lo vi claramente. Vi al hombre detrás de la máscara. Y tenía miedo. Él tenía miedo de perderme. Tenía miedo de perder su control. «Suéltame», dije. Él no lo hizo. «Valeria, estás cometiendo un error. Suéltame o grito». Algo en mi tono debe haberle dicho que hablaba en serio porque me soltó. Di un paso atrás, luego otro. El restaurante entero nos miraba en shock. «Esto no termina así», dijo Mateo. Su voz ya no era suave. Era amenazante. «Tú eres mía. Todo lo que eres es porque yo te hice. Sin mí, no eres nada». Y ahí estaba. La verdad que siempre había estado ahí, pero que él había ocultado detrás de palabras bonitas y manipulación gentil. Yo no era una persona para él.
Era una creación, una propiedad, algo que él había moldeado y que le pertenecía. Sonreí. No de felicidad, de liberación. Tienes razón, le dije. Valeria no es nada sin ti. Valeria es tu creación, tu proyecto, tu prisionera. Pero yo no soy Valeria. Mi nombre es Val. Y estoy harta de olvidarlo. Salí del restaurante. Escuché a Mateo gritando mi nombre detrás de mí, pero no volteé. Caminé por las calles de Polanco en mis tacones incómodos y mi vestido beige. No tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. Todas nuestras cuentas eran compartidas, controladas por él. No tenía amigos. Él se había encargado de eso. No tenía familia cerca. Los había distanciado sistemáticamente. Estaba completamente sola en una ciudad enorme. Y aún así, por primera vez en años, me sentí libre. Caminé hasta que mis pies sangraron dentro de los zapatos. Caminé hasta que llegué a un 7-Eleven, con la única tarjeta de crédito que tenía, que él monitoreaba. Compré un teléfono desechable. Sabía que tendría minutos antes de que él viera el cargo, antes de que empezara a buscarme, antes de que empezara la guerra. Con manos temblorosas, marqué un número que había memorizado hace años. Un número que nunca había olvidado, aunque había dejado de usarlo. ¿Hola? La voz de Carmen me hizo llorar inmediatamente. Carmen. Mi voz se quebró. Soy Val. Hubo un silencio. Luego, Val, ¿dónde estás? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Tenías razón sobre él. Sobre todo. Y necesito ayuda. No hubo duda en su voz. No hubo te lo dije. Solo. Dime dónde estás. Voy por ti ahora mismo. Carmen llegó en 20 minutos. Cuando la vi salir de su auto, corrí hacia ella como niña perdida. Me abrazó y lloré en su hombro durante 5 minutos completos. Lo siento, seguía diciendo. Lo siento mucho. Ella me acariciaba el cabello. No te disculpes. Nada de esto es tu culpa. Nada. Me llevó a su departamento. Me prestó ropa, jeans y una sudadera. Ropa normal. Ropa cómoda. Ropa que yo habría usado antes. Me hizo té y me senté en su sofá mientras le contaba todo. Hablé durante horas, sobre las rutinas, sobre cómo había cambiado mi apariencia, sobre el aislamiento, sobre la reescritura de memorias, sobre cómo él monitoreaba cada aspecto de mi vida, sobre cómo había perdido mi identidad pedazo por pedazo. Carmen escuchaba con lágrimas en los ojos. Val, eso es abuso. Lo que te hizo es abuso. Yo lo sabía. Finalmente lo sabía. Pero escucharlo de alguien más lo hacía real. Lo hacía imposible de negar. Mi teléfono viejo, el que todavía tenía en mi bolso, no dejaba de sonar. Mensajes de Mateo. Docenas, cientos tal vez, empezaron amorosos. Amor, vuelve a casa. Estoy preocupado. Luego preocupados. Valeria, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Luego enojados. Estás cometiendo un error enorme. Luego amenazantes. Todo lo que tienes es mío. Tu trabajo es por mis contactos. Tu vida es porque yo la construí. Y finalmente, manipuladores. Te amo. Perdóname si hice algo mal. Solo vuelve y lo arreglamos. Carmen me ayudó a cambiar las contraseñas de mis cuentas de email y redes sociales. Me ayudó a contactar a mis clientes y darles mi nuevo número. Me ayudó a hacer una denuncia. Aunque sabíamos que sin evidencia física, sin golpes, sin amenazas explícitas, no habría mucho que la ley pudiera hacer. El abuso emocional es casi invisible para el sistema. Pero al menos quedaba registrado. Al menos había un papel que decía, esto pasó. Sofía llegó esa noche. Se había enterado por Carmen. Entró por la puerta y me abrazó sin decir nada. Las tres nos sentamos en ese sofá, como solíamos hacer años atrás. Y por primera vez en 4 años, me reí, genuinamente, escandalosamente, como solía reír, como Val solía reír. Ahí está, dijo Sofía, sonriendo a través de sus lágrimas. Ahí está nuestra Val. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Mateo no se rindió fácilmente. Llamaba desde números desconocidos. Mandaba mensajes desde cuentas falsas. Apareció en el edificio de Carmen. No sé cómo supo que estaba ahí. Carmen tuvo que amenazar con llamar a la policía. Él enviaba flores con tarjetas que decían «Te extraño» y «Perdóname». Contactó a mi familia diciendo que yo había tenido un episodio y que necesitaba ayuda. Mi mamá me llamó confundida, preocupada,
Tuve que explicarle todo. Ella lloró, dijo que no tenía idea, que él parecía tan perfecto, pero poco a poco construí una nueva vida, o más bien, reconstruí la vida que había perdido. Me quedé con Carmen por 2 meses mientras encontraba mi propio departamento, un estudio pequeño en la Roma. No era lujoso como el departamento de Mateo, pero era mío, completamente mío. Pinté una pared de rojo, colgué pósters de bandas, compré plantas en macetas desparejas, dejé que el desorden hermoso de la vida real llenara el espacio. Poco a poco, mi cabello empezó a crecer, dejé el castaño deslavarse. Eventualmente, lo teñí de rojo de nuevo. No era el mismo tono, era más oscuro, más maduro, como yo. Compré botas militares nuevas. No eran las mismas que había donado años atrás. Estas eran diferentes, pero cuando me las puse por primera vez, algo dentro de mí clic en su lugar. Recuperé a mis clientes antiguos, esos proyectos pequeños con alma que Mateo había despreciado. Volví a diseñar para bandas locales, para cafés, para gente que amaba el arte más que el dinero. 6 meses después de esa noche en el restaurante, estaba en un bar en Coyoacán, el mismo bar donde había conocido a Mateo. Pero esta vez estaba diferente. Esta vez estaba con Sofía y Carmen. Esta vez mi risa era escandalosa y no me importaba quién volteara. Esta vez llevaba un vestido que yo había elegido, verde brillante con mis botas negras. Esta vez, cuando alguien me preguntó mi nombre, dije Val, sin dudar. Un hombre en la barra me miraba. Era guapo. Parecía interesado. Se acercó con una sonrisa. Hola, perdón por interrumpir, pero escuché tu risa y... No. Lo interrumpí amablemente pero firme. Gracias, pero no. Él se encogió de hombros, sonrió y se fue. Sofía me miró sorprendida. «Wow, no lo pensaste ni 2 segundos». «Ya no», le dije. «Nunca más voy a dejar que alguien decida quién soy yo. Eso solo lo decido yo». «¿Mateo me olvidó?» «No. Los narcisistas nunca olvidan a sus víctimas. De vez en cuando recibo un mensaje desde un número nuevo. Hola, soy yo. ¿Cómo estás?» Como si nada hubiera pasado. Como si pudiera simplemente volver. Los borro sin leer completos. He aprendido que el poder que él tenía sobre mí solo existía porque yo se lo había dado. Y ahora lo he recuperado. He recuperado mi voz. He recuperado mi nombre. Me he recuperado a mí misma. ¿Fue fácil? No. Hay días en los que todavía escucho su voz en mi cabeza. Eso es muy infantil, Valeria. No eres lo suficientemente buena sin mí. Nadie te va a querer como yo. Pero he aprendido a reconocer esas voces como lo que son. Mentiras que él plantó, no verdades. Y cada día, esas voces se vuelven un poco más débiles, un poco más lejanas, un poco menos mías. Estoy en terapia ahora, 2 veces por semana, aprendiendo sobre abuso narcisista, sobre gaslighting, sobre trauma, sobre recuperación. Mi terapeuta me dijo algo que nunca olvidaré. El abuso emocional no deja moretones que otros puedan ver, pero las cicatrices internas son igual de reales, y sanar de ellas requiere igual de valentía, si no es que más, que sanar de violencia física. Ella tiene razón. Esta es la herida invisible, el crimen perfecto, la violencia sin evidencia. Pero sobreviví, y más que sobrevivir, estoy viviendo de nuevo. He conocido a otras mujeres que pasaron por lo mismo. Nos reunimos una vez al mes, compartimos nuestras historias, nos recordamos unas a otras que no estábamos locas, que lo que nos pasó fue real, que merecíamos mejor, que merecemos mejor. Algunas todavía están en sus relaciones, tratando de encontrar el valor para irse. Yo les digo lo mismo que Carmen me dijo. Nada de esto es tu culpa. Y hay vida después de él. Hermosa, caótica, libre vida. Mi mamá me visitó el mes pasado. Lloró cuando vio mi departamento. Mija, perdóname. Yo empujé tanto la relación. Pensé que él era lo mejor para ti. La abracé. No sabías, mamá. Él era experto en esconder quién realmente era. Ella tocó mi cabello rojo. Este color te queda hermoso. Siempre te quedó hermoso. No sé por qué dejaste que te convenciera de cambiarlo. Sonreí. Yo tampoco, mamá. Yo tampoco. Hoy, 2 años después de esa noche en el restaurante, me miré en el espejo. La misma que 4 años atrás había estado frente a un espejo tratando de recordar su nombre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no vi a una extraña. Vi a Val.
con cicatrices invisibles pero sanando, con miedos pero enfrentándolos, con un pasado doloroso pero con un futuro que ella, y solo ella, iba a escribir. Y finalmente, después de tanto tiempo, pude responder la pregunta que me había hecho esa noche. ¿Quién eres cuando él no está mirando? Soy Val, diseñadora gráfica, amiga leal, sobreviviente, mujer libre, dueña de mi propia vida, dueña de mi propia voz, dueña de mi propio nombre. Y nadie, nunca más, va a decidir quién soy. Porque él no golpeaba, pero yo aprendí a defenderme de todas formas. Si estás viendo esto y algo de mi historia te suena familiar, quiero que sepas algo. No estás loca. Si tu pareja te hace dudar de tu memoria, si ha cambiado lentamente quién eres, si te has alejado de todos los que te querían, si sientes que no puedes tomar decisiones sin su aprobación, si tienes miedo de su decepción más que de su enojo, no estás exagerando. Estás en una relación abusiva. Y no necesitas moretones para que sea válido. El abuso emocional es real. El control psicológico es real. Y mereces escapar tanto como cualquier otra víctima. Sé que es aterrador. Sé que él te ha convencido de que no puedes sobrevivir sin él. Sé que ha destruido tu confianza en ti misma, hasta el punto donde crees que tal vez él tiene razón sobre quién eres. Pero te prometo algo. Esa persona que eras antes de conocerlo, esa persona que él enterró bajo capas y capas de manipulación, todavía está ahí, esperando, respirando, lista para volver a vivir. Solo necesitas dar el primer paso. Un solo paso. Y luego otro. Y luego otro. No va a ser fácil. No voy a mentirte y decirte que vas a salir de ahí y todo será perfecto. Vas a llorar. Vas a dudar. Vas a tener momentos donde quieres volver porque lo conocido, aunque sea doloroso, se siente más seguro que lo desconocido. Pero cada día se vuelve un poco más fácil. Cada día recuperas un pedazo más de ti misma y eventualmente vas a despertar y recordar tu nombre, tu verdadero nombre, no el que él te dio, el que siempre fue tuyo. Y ese día finalmente serás libre.